Soy Jorge Hernán Peláez, bienvenidos a Libre como tú, como todos los sábados en la noche aquí con grandes historias, y hoy vamos a comenzar con una muy interesante nota que hicimos con una mujer impresionante que está al frente de un gremio de empresas farmacéuticas y multinacionales que investigan todo el tema de los medicamentos. Ella es María Clara Escobar, al frente de AFIDRO, y nos atendió en su oficina, aquí en Libre como tú. Bienvenidos, y comenzamos preguntándole a María Clara qué es AFIDRO y cómo les ha ido en este año 2023. Bueno, muchísimas gracias por este espacio para contarles sobre este gremio. AFIDRO es la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo. Nosotros tenemos 29 afiliados, que son empresas multinacionales del más alto nivel, empresas que hacen investigación y desarrollan medicamentos de punta, es decir, empresas que invierten grandes sumas de dinero, de recursos, que cuentan con los mejores o con el mejor talento humano científico a nivel mundial para poner a disposición de la humanidad, digamos, estos grandes avances. Nosotros como AFIDRO, digamos que tenemos un enfoque muy importante a través de nuestro trabajo en Colombia, y es tener a los pacientes como el centro de lo que hacemos. Es decir, pensamos en que el paciente es nuestro foco principal y que el acceso de este paciente a los medicamentos debe seguir siendo garantizado. Colombia tiene un sistema de salud que actualmente da una muy buena garantía del acceso a los pacientes. Hoy en día nuestros medicamentos llegan a toda la población colombiana sin importar en qué lugar se encuentran, ni por ejemplo su condición social o económica. Y eso es algo que el país no puede perder, sobre todo en tiempos en los que se ha venido hablando de la reforma a la salud. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo muy importante, y es que hoy en día muchas patologías que existen o patologías de pacientes colombianos están siendo tratadas con los mismos medicamentos que nuestra industria lleva a los países desarrollados. Es decir, a los colombianos se les debe seguir garantizando esa posibilidad de contar con tecnología de punta en sus tratamientos. Hablemos un poco de cómo son esas compañías, porque algunas son conocidas, pues obviamente por el COVID. La gente reconoce algunos nombres de firmas que fueron muy sonadas en los medios durante la pandemia, pero hay otras que son de pronto muy específicas o de nicho, o de ciertas moléculas o de ciertas características de algunas enfermedades nomás. Pero en general, ¿cómo es una compañía agremiada a AFIDRO por dentro y qué tipos de cosas pasan en ese proceso de investigación y desarrollo? Bueno, en esos procesos, las plantas de producción de nuestros afiliados se encuentran en diferentes países del mundo, no en países como Colombia. Nuestros medicamentos son importados. En su gran mayoría son medicamentos importados, y digamos que se diferencian de medicamentos que se producen en el país, porque digamos el resultado de esos procesos de investigación a los que me refería anteriormente dan como resultado unas moléculas que, además, dado su carácter digamos novedoso, dado digamos su grado de invención, digamos son protegidos por la propiedad industrial. Ahora bien, una diferencia enorme con la industria local en Colombia es que la industria local importa la materia prima, importa las moléculas y lo que se llaman los excipientes para poder digamos fabricar los medicamentos en el país, que en muchísimos casos son los genéricos, los llamados genéricos, que son producidos una vez las patentes que protegen las innovaciones, digamos, se vencen. A nivel mundial, me imagino que las compañías que usted representa también han sufrido el fenómeno de las falsas noticias en internet, pacientes que se automedican o no van al médico ya porque tienen en Google o la inteligencia artificial respuestas de ahí en un celular o en su casa.
¿Qué está haciendo la industria a ese nivel para que la gente entienda que los que saben son los médicos, los científicos, los que estudian estos temas por años y no simplemente unas páginas de internet que además ahí hay de todo? Hay cosas muy buenas, papeles de las universidades, documentos científicos, pero también hay mucha charlatanería y muchas páginas que hablan de cosas que realmente no son ciencia. No, en realidad nuestra industria, digamos, en el país tiene un gran compromiso con los temas de promoción y prevención, un compromiso enorme para que la gente aprenda al autodiagnóstico, para que la gente, digamos, tenga la posibilidad de tener conocimientos mayores sobre la importancia o sobre las patologías más comunes, pero al mismo tiempo, por supuesto, trabajamos de la mano de las sociedades científicas para poder tener ese diálogo en términos pues académicos y de ciencia con los mismos, para que los niveles, digamos, de los tratamientos, las prescripciones, tengan en cuenta estos últimos avances de la ciencia a los cuales me refería anteriormente. Usted decía que importan los productos y necesariamente se imagina uno entonces temas que pasan por INVIMA, digamos que procedimientos que son del Estado colombiano para importar, la DIAN, aduanas. Cuéntenos qué obstáculos hay ahí, porque entiendo que no es tan fácil para la gente cuando dice sencillamente vamos a importar un producto que además puede ser utilizado en temas de salud. Tiene unos requisitos y tiene unos procedimientos. Claro, en términos logísticos, y comienzo por ahí, hay unos retos enormes. Piensen ustedes que esto no es simplemente un medicamento que puede ser enviado en una caja para ser distribuido a los pacientes. Hay una cantidad de condiciones en términos, por ejemplo, de refrigeración y de mantenimiento, por decir así, de las características principales de un medicamento, que son unos retos enormes en materia, pues como lo dije, logística. Pero yo creo que ya a la hora, digamos, uno de los trámites que más están complicando el tema de las importaciones son los temas del otorgamiento de registros sanitarios en el INVIMA. Por ejemplo, cuando un laboratorio trae una molécula nueva, tiene que hacer todo un procedimiento que es de meses. Exactamente. El INVIMA, ¿qué es lo que hace? El INVIMA otorga el registro sanitario. Esto quiere decir que da un permiso para la comercialización de un producto, para la salida de un medicamento. El INVIMA lo que asegura es que ese medicamento es, perdón la redundancia, seguro, digamos, eficaz, y que, digamos, no se corre un riesgo para la población al tener acceso a dichos medicamentos. ¿Qué pasa con el INVIMA? El INVIMA, desafortunadamente, en los últimos años tiene muchos trámites rezagados. De hecho, se calcula que más de 21.000 trámites en el INVIMA cuentan con retrasos importantes. Aquí es importante aclarar que no son solamente retrasos en el otorgamiento inicial del registro sanitario, sino también en otros procesos, como por ejemplo las modificaciones. Entonces esto ha sido un tema además muy sonado por estos días, por las dificultades que se presentan en términos de escasez de los mismos. La gente se está dando cuenta que, hay medicamentos que no se encuentran tan fácilmente. Aquí sí quiero aclarar algo, y es para pasar un poquito más al tema de la escasez. INVIMA no es el único factor que está jugando un papel importante en esta problemática. Digamos que a nivel mundial muchos países están enfrentando esta misma situación de escasez de medicamentos, porque hay serios problemas en términos de materias primas después de la pandemia. Digamos, todo este tema de logística internacional, del transporte, de la producción misma, pues generó muchas barreras. Esto también acompañado de temas que tienen que ver en Colombia particularmente con la devaluación, que tienen que ver con muchos otros aspectos que no hacen que sea exclusivamente el INVIMA el que esté obstaculizando ese acceso a medicamentos. Entonces es un tema multifactorial, y hay algo que es importante decir también, y es que cuando uno mira los medicamentos que escasean,
uno ve que de los medicamentos de nuestra industria de innovación, digamos, es un porcentaje muy pequeño comparado con la totalidad de los medicamentos que escasean. Las compañías que usted representa principalmente le venden a las EPS, a las clínicas, a las IPS, es decir, la mayoría de medicamentos no van a la droguería para que el consumidor final las encuentre allí. ¿Ese precio es regulado? ¿Ese precio tiene unos límites? ¿Cómo funciona el tema de precios? Porque entiendo que ha habido mucha desinformación también, precisamente en el marco del debate a la reforma a la salud. ¿Cómo funciona el precio? A ver, existen dos canales para la distribución de medicamentos en el país. Uno es el canal comercial, es decir, los medicamentos que se encuentran en las droguerías del país, y otro es el llamado el canal institucional, es decir, el medicamento que pasa por toda esa institucionalidad en salud para llegar finalmente al paciente, para poder, por ejemplo, dar las autorizaciones para la entrega de medicamentos a través de las EPS, los tratamientos que se dan dentro de las IPS, etc. Ahora bien, nuestros medicamentos, también por la naturaleza de los mismos en su gran mayoría, se van para el canal institucional. Y voy a dar un ejemplo. Es muy difícil que en una droguería, por ejemplo, se pueda vender un medicamento que necesita de unos procedimientos complejos para su aplicación. La quimioterapia, por ejemplo. Una quimioterapia no se puede, digamos, un paciente no puede acceder a una quimioterapia en una droguería. Entonces, la gran mayoría de nuestros medicamentos van al canal institucional. Ahora bien, me preguntabas por precios. Más del 80% de nuestros medicamentos, de los medicamentos de nuestra industria, son medicamentos que tienen precio regulado. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen un techo. Es decir, y también es importante entender que hay varios actores en la cadena, desde la entrada del medicamento al país hasta el acceso por parte del paciente. Nuestra industria, digamos que se entiende directamente con los que se llaman los gestores farmacéuticos. Los gestores farmacéuticos hacen las negociaciones y hacen toda la parte logística de la entrega del medicamento y, en muchos casos, la dispensación del medicamento directamente al paciente. En ese punto de la cadena se hacen los controles de la regulación de precios. Por lo tanto, nuestra industria en ningún momento puede, digamos, hacer una fijación unilateral del precio al que vende el medicamento en el país. De esos, digamos, los distribuidores que usted acaba de mencionar, ¿por qué en el marco de la discusión de la reforma a la salud no se ha hablado de eso? Porque nadie habla de algo que es tan importante como la distribución del medicamento, la entrega, el inventario, el precio, etcétera, especialmente en ciertas regiones del país donde debe ser dramático llegar. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los legisladores que en este momento están allá diseñando posibles reformas o pensándolas, si las cambian, si hacen proposiciones, y seguramente la están viendo a usted en pantalla y seguramente no tienen en cuenta lo que usted acaba de decir o no lo han ni siquiera contemplado? Yo creo que la reforma a la salud ha estado muy concentrada, digamos, en un tema que es pilar de nuestro sistema de salud, que es el aseguramiento. Cambiar el aseguramiento, o más bien tener un sistema que no está basado en esta figura, es sumamente peligroso en el sentido en el que desbarata, por decirlo de alguna manera, la arquitectura del mismo. Nosotros en el sistema actual funcionamos bastante bien, es decir, nuestra industria en el sistema actual garantiza la llegada de ese medicamento a los pacientes. Nuestro principal temor, más allá de entrar a mirar los temas puntuales y específicos del sector farmacéutico en cuanto, por ejemplo, a la parte logística de cómo, si vamos a tener o no ese intermediario que son los gestores farmacéuticos, la compra de los medicamentos, por ejemplo, compras centralizadas del medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros y todo el sector estamos pendientes fundamentalmente de lo que va a pasar con el sistema de aseguramiento, que de hecho es el que ha permitido que nuestro sistema de salud sea el logro social más importante que ha tenido
el país en toda su historia. Digamos, las coberturas en materia de salud de Colombia no son, digamos, son muy preponderantes cuando uno las compara con otros países del mundo. A nivel mundial, nuestro sistema de salud es un sistema, digamos que con sus errores y sus retos, pero es un sistema que funciona bastante bien. Entonces, tal vez cuando uno habla de la reforma a la salud o de la manera en la que nosotros como gremio estamos abordando el tema de la reforma a la salud, está muy centrado en mostrar las bondades del sistema actual. No conocemos si la reforma en el texto que presentó el gobierno, digamos que no se refiere puntualmente a muchos aspectos que nos permitirían entender cómo se movería nuestra industria en ese nuevo sistema. Por eso estamos mucho más enfocados en entender o en defender la arquitectura de nuestro sistema de salud. Hoy en día, repito, llegamos a todas las regiones del país con nuestros medicamentos. La gente en Colombia, y esto es muy importante, la gente, o digamos, no hay distinción de condición social ni de localización geográfica para los pacientes. Hoy en día, tal y como pasa, por ejemplo, con las clínicas del país, las mejores clínicas y hospitales del país reciben pacientes de todos los estratos sociales, porque nuestro sistema permite esa equidad. En medicamentos también la permite, es decir, el acceso a medicamentos es sumamente equitativo en el país y eso no puede estar en riesgo por desbaratar un sistema que funciona. Hoy en día, el sistema de aseguramiento en el país permite la asignación de recursos de manera eficiente y de manera inteligente. Es decir, cada aseguradora conoce a sus pacientes, cada aseguradora puede hacer los cálculos en la red de pacientes que atiende para entender y poder también prever cuáles son esas necesidades en términos de recursos, no solamente recursos financieros, recursos humanos, y entender, digamos, todos los insumos que se pueden estar necesitando. Yo creo que esa inteligencia en la asignación de recursos no es posible en un sistema como el que se puede vislumbrar, que quiere, digamos, establecer la reforma a la salud. María Clara, gracias a usted y a todo su equipo de comunicaciones. Va el momento de la primera pausa a esta hora en Libre como tú y ya regresamos. Llega el momento de la responsabilidad social con Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Adelante. Hola a todos, bienvenidos a este espacio solidario. Hoy queremos darle la bienvenida a un colegio que ha logrado un laboratorio para la paz y para la inclusión, brindándoles nuevas oportunidades educativas a niños y jóvenes de bajos recursos. Gracias, Juliana. Efectivamente, el grupo Knightsbridge Schools International llegó a Colombia en el año 2012 y desde entonces ha traído ese espíritu de responsabilidad social tan importante. Desde el inicio teníamos un programa social que en los últimos años hemos incorporado dentro de las instalaciones del colegio. ¿Y en qué consiste este programa? Invitamos a las familias de la región, de la zona de Guaymaral, a que traigan a sus hijos desde preescolar, a que estén con nosotros. Y están con nosotros a lo largo de toda la vida escolar. En este momento tenemos 3 estudiantes que ya han avanzado en primaria y tienen la posibilidad de disfrutar del PYP, el programa del IP. Todas sus clases son en inglés, tienen una inmersión total en un mundo internacional y comparten todo el tiempo con los otros estudiantes. Esto les permite realmente entender y conocer una realidad en la que van a tener que vivir y de la que van a poder sacar provecho. Para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes, todos, disfruten de la inclusión real y de verdad conozcan las diferentes realidades y perspectivas de las personas que vivimos en este país. El tener una visión internacional nos abre 1000 puertas a todos, incluidos a nuestros chicos del programa social. Felicitaciones por estos proyectos y por estas iniciativas solidarias. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias. Chao, Jorge.
Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias, historias de responsabilidad social. Vamos con Carolina Montoya, la periodista encargada de la sostenibilidad aquí en No Hay Planeta B. Carolina, adelante. Jorge Hernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte en esto que se llama No Hay Planeta B, el espacio para hablar de sostenibilidad empresarial. Pues bien, hoy quiero hablar de un tema que es muy interesante, del que acá hemos repetido en algunas ocasiones su importancia, y es la generación de los reportes o de los informes de sostenibilidad anuales. Esos son los compendios en los que las diferentes empresas les presentan a sus stakeholders, sus grupos de interés, la gestión que han venido realizando durante un periodo elegido, usualmente es la vigencia anterior, en materia de sostenibilidad. Eso quiere decir en las tres dimensiones, en la económica, la social y por supuesto la dimensión ambiental. Hay una serie de estándares en el mundo para hacer esos reportes, un poco para lograr que todas las industrias y los sectores estén hablando el mismo lenguaje. Pero uno de ellos, uno de los que son mundialmente aceptados, es el GRI. Hoy les traigo un video que fue elaborado por el Global Reporting Initiative, que es la sigla de GRI, que nos cuenta un poco más sobre la historia de cómo nacen estos estándares, pero además nos da cuenta de esa importancia de hablar el mismo lenguaje, como ya les decía, y de reportar de manera estandarizada. Así que los invito a ver. Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school, there's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Vale la pena, para quienes estén interesados, pegarse una pasada por ahí, por la página de GRI, y echarle un ojo porque todavía pueden hacer comentarios. Este sector fue priorizado, dado que ante la necesidad de la transición energética de encontrar minerales para poder facilitar pues todo lo que toca producir justamente para continuar con esa transición energética, pues era importante que ese sector, el sector minero, ya tuviera una manera de medir, de comparar, de monitorear sus impactos y bueno, pues de ir comentándoselos a la sociedad. Entonces hasta el 30 de abril está ese borrador publicado ahí en la página de GRI. Nosotros nos vemos dentro de 8 días con más información en No Hay Planeta B. Chao. Carolina, gracias. La próxima semana más historias de sostenibilidad. Vamos ahora con Carolina Vargas, en Movimiento como tú. Carolina, adelante. Jorge, muy buenas noches a usted y a toda la audiencia que nos acompaña en Movimiento como tú. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Juan José Martínez, presidente de Primax en Colombia, quienes a partir del 2018 tienen como objetivo abastecer de combustible a todas las regiones del país. En Primax Colombia trabajamos muy de la mano con Cenit y Ecopetrol para garantizar que las 11 terminales que tenemos a lo largo y ancho de nuestro país siempre estén operando de una manera confiable y segura para que las más de 900 estaciones de servicio que tenemos en el país estén constantemente suplidas de productos que ustedes necesitan para movilizarse día a día. También nos enfocamos en aditivar nuestras gasolinas para que de alguna manera con la certificación Top Tier podamos contribuir a la transición energética dando y suministrando combustibles que no solo van a aumentar el rendimiento de sus vehículos, sino también van a limpiar los motores y garantizar que haya 25% menos de emisiones contaminantes en nuestras gasolinas. Muchas gracias, Jorge, a usted y a toda la audiencia que nos acompañó en Movimiento como tú. Nos vemos dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias del sector automotor en Colombia y el mundo. Gracias, Carolina. Momento de otra pausa. Ya regresamos en Libre como tú. Y nos vamos ahora al mundo de las tarjetas de crédito y la tecnología. Mastercard es nuestro siguiente invitado
nos atendió Masayo García. Ella es la representante de la compañía que hizo una gran actividad de responsabilidad social junto a USAID en los últimos 2 años. Y Masayo nos cuenta las conclusiones y los aprendizajes de esa actividad. De hecho, en este momento lo que quiero compartirles es el cierre de 2 años de trabajo. Hace 2 años nos fijamos la meta de la mano del gobierno de los Estados Unidos de acompañar y de acelerar a 40 mujeres que estuvieran liderando fintechs en Colombia, trabajando básicamente en temas que tuvieran que ver con inclusión financiera, con desarrollo del comercio y con empoderamiento del mundo fintech como tal. Pero ¿cuál era la meta real? Es que queremos rebalancear este segmento que ha sido naturalmente dominado por hombres. Que nos hemos dado cuenta nosotros que tanto el sector de las finanzas, el sector bancario como el sector de la tecnología han tenido generalmente una presencia masculina en todos los niveles, y nosotros lo que nos propusimos es que tuviéramos cada vez más mujeres liderando estas empresas y desarrollándose y avanzando y generando una mejor condición de igualdad de condiciones, digamos, para mujeres en este campo. Hablemos de 2 o 3 ejemplos de esas compañías que fueron seleccionadas, qué tipos de servicios prestan, cuáles son como sus perfiles y cosas que le hayan llamado a usted la atención durante el proceso de los 2 años. ¿Qué me ha llamado la atención? Cuando arrancamos este proyecto nos fijamos la apuesta de identificar 40 mujeres y cuando empezamos estas discusiones hace más de 2 años, hace 3 años, decía 40 es un número chiquitico. Y seguramente vamos a encontrar más, y en el camino nos dimos cuenta que tener 40 mujeres específicamente en estos temas fue una tarea tan específica que la hizo muy complicada. En el camino nos dimos cuenta no solamente que no hay 40 mujeres que estén liderando estos temas realmente en el país, sino que existe una necesidad y existe un hambre por estos temas enorme en toda la región. Entonces, ese es el primer tema. Ejemplos de empresas que hayan pasado por Star Path Empodera y que hoy veamos como súper exitosas. Puedo hablarles de IMIX, una empresa que se ha encargado de prestar servicios financieros, sobre todo en las zonas rurales, y creando ejercicios como de cooperativas, como de generar redes que entre ellas permitan un mayor acceso al crédito. Hemos trabajado con Banca Moda, que se ha especificado, por ejemplo, en un nicho muy específico, y es el segmento de la moda, de la industria textil y demás, para que mujeres que están detrás de estas empresas puedan, digamos, tener acceso cada vez más a servicios financieros. Les puedo hablar de Liquidtech, que por ejemplo es una empresa que se ha enfocado en temas de factoring y que ha avanzado un montón en este frente. Agrodata.ai, que se ha enfocado en llegar con estos servicios sobre todo al sector rural. Y bueno, así tenemos 40 que hoy no solamente les puedo decir que trabajamos en Colombia, sino que en el camino nos dimos cuenta, justamente por lo que les digo, por la dificultad de encontrar esas 40 con esas especificidades, sino por esa hambre que nos encontramos en la región, decidimos expandirlo también a Ecuador y Perú. Entonces, estas 40 mujeres son de esos 3 países y han creado una red que hoy es fantástica. Bueno, ahora que termina el ciclo, me imagino que ya están pensando en un siguiente paso o en la evolución para una siguiente vez. ¿Qué conclusiones para poder comenzar, digamos, a dar un nuevo paso entregaría de pronto usted a las personas que lo vuelvan a hacer nuevamente? Me parece espectacular tener el espacio para compartirles cuáles fueron nuestros aprendizajes. Yo creo que el primer aprendizaje y el más básico, pero para mí el más relevante, es que definitivamente se necesitan este tipo de apuestas. Yo creo que es fundamental que nosotros entendamos que no todos los países tienen una condición, digamos, de promoción del emprendimiento, de promoción, digamos, de la igualdad de género, y es importantísimo que existan programas que se enfoquen en estos 2 temas, en promover emprendimiento, porque eso es una base importantísima para el desarrollo económico y para la empleabilidad, y segundo, que cada vez demos más oportunidades para las mujeres, porque creámoslo o no, y lo digo inclusive por una situación personal en donde yo no veía una diferencia sustancial, nos damos cuenta que siguen existiendo brechas muy grandes para hombres y mujeres en el momento, entre hombres y mujeres quiero decir, en el momento de acceder a crédito, en el momento de armar empresa, en el momento de
digamos, de avanzar y desarrollar, de conseguir inversionistas, aliados, entonces tenemos que seguir trabajándolo. Entonces, el primer punto que yo diría es, sí se necesitan proyectos de aceleración, programas de aceleración. En el caso de Colombia tenemos un montón desarrollados por el gobierno, desarrollados por empresas privadas, por incubadoras, pero yo creo que la diferencia sustancial acá está en que desarrollemos proyectos, ojalá en la medida de lo posible, lo más aterrizados a la necesidad de cada empresa. Hemos desarrollado muchos programas que son estándar, en donde el mismo programa les sirve igual a todos los que apliquen, y lo que nos damos cuenta es que en la medida que nosotros logremos aterrizar nuestro acompañamiento, nuestras mentorías, nuestros contenidos a las necesidades puntuales de cada una de ellas, el impacto va a ser mucho más alto. Y por eso durante todo el desarrollo de StartPath Empodera, lo que nosotros hicimos fue un diagnóstico inicial en donde escuchábamos las necesidades que tenían estas emprendedoras, y también nosotros les dábamos una tercera mirada en donde éramos capaces de identificar a partir de este diagnóstico qué recomendaciones y qué acompañamiento les podíamos hacer. Entonces, digamos que hicimos un proyecto casi que a la medida de cada una de ellas, en donde el impacto y los resultados al final fueron muy evidentes. Entonces, diría, seguir avanzando en esos proyectos, ojalá que sean a la medida y que se enfoquen en mujeres, ha sido un tema sustancial. Otro punto que me parece importantísimo y que yo creo que aplica no solamente en el tema de emprendimiento, sino en general una visión de mercado, es que más que enfocarnos en proyectos para mujeres y más que acelerar directamente empresas de mujeres, lo que deberíamos buscar es que cada vez tengamos un espacio mucho más equitativo. Y mucho más equitativo me refiero a que deberíamos impulsar que no solamente haya más mujeres lideradas por más empresas lideradas por mujeres, sino que también, por ejemplo, las decisiones de inversión, de a dónde entregamos créditos, de cómo sacamos productos especializados, también sean tomadas por una audiencia que sea equitativa. Lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, en el sector bancario, las posiciones de liderazgo de hombres y de mujeres son sustancialmente distintas. Generalmente, por ejemplo, en el sector financiero, los que están en posiciones de liderazgo, definiendo las políticas, definiendo los programas y demás, en general son dominadas en un 90% por hombres. En Colombia cada vez ha ido bajando más, pero eso es una realidad. Cuando hablamos de venture capital a nivel global, lo que nos damos cuenta es que 1 de cada 10 tomadores de decisiones es una mujer. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que las empresas están siendo regidas por hombres y que la decisión de compra generalmente es de las mujeres, porque está probado que el 70% de las decisiones de compra en el hogar son de las mujeres, pues hay un desequilibrio total, porque tenemos mujeres que están consumiendo productos que no han sido diseñados realmente teniendo la visión de ellas. Entonces, necesitamos un ecosistema en donde haya más mujeres, donde tengamos productos pertinentes y donde efectivamente nos fijemos y entendamos esas necesidades de las mujeres. Entonces, yo creo que ese es otro de los aprendizajes grandísimos que necesitamos, y yo creo que aquí la lección que nos llevamos y a donde queremos apuntarle es que ojalá sigamos haciendo muchos esfuerzos en donde tengamos cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo, en donde tengamos más participación en el diseño de productos, en donde todas las decisiones del mercado ojalá también sean tomadas por mujeres. Masaya, a usted y a todo el equipo de comunicaciones de Mastercard, muy agradecidos, como siempre, por abrirnos las puertas de nuestro canal. Viene la siguiente pausa y ya regresamos. Estamos en Libre como tú analizando la reforma laboral que está impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y para eso nos acompaña hoy la abogada Mary Becerra, experta en Derecho Laboral, catedrática con más de 30 años de experiencia. Bienvenida a Libre como tú, señora Becerra. Muchas gracias, Iván, por el espacio y aquí estamos para hacer comentarios importantes.
Sí, es una reforma que desde el punto de vista económico ha sido cuestionada por distintos gremios por el impacto que se prevé pueda tener sobre el empleo. Pero particularmente llama la atención una frase que dio la ministra de Trabajo señalando que las reformas laborales no están hechas para impulsar el empleo. Me gustaría que empezáramos hablando, analizando particularmente esta expresión y cuál es desde su punto de vista, desde su experiencia, el foco que debe tener una reforma laboral en un país como Colombia con tantas necesidades sociales latentes. Desde luego, ese comentario de la ministra de que las reformas no se hicieron para generar empleo, eso no es rigurosamente cierto, ni muchísimo menos. Si bien el empleo se genera a través de planes y programas del gobierno, también por la generación de nuevas empresas, la llegada de capitales nuevos. No es menos cierto que la rigidez de las normas y el exceso de reglamentación, desde luego van a impedir que haya más oferta de nuevos empleos. Por el contrario, con estos costos desmesurados que trae la reforma, va a generar como consecuencia el que se produzcan despidos en las empresas. Todos sabemos que la mediana, pequeña y la microempresa más o menos generan como el 84% del empleo formal en el país. La gran empresa aporta muy importante, pero no son los mayores generadores de empleo. Basta para contrastar todo lo que los gremios están diciendo en relación con el aporte de empleo de todas las empresas. Mirar un poquito las estadísticas que acaba de sacar la Cámara de Comercio porque se venció la fecha de renovación de las matrículas. Ahí es evidente cómo está repartido el mercado laboral en el país. Entonces, si bien no son las mayores generadoras de empleo las reformas no pueden destinarse a destruir precisamente el empleo. ¿Y por qué digo que a destruirlo? Por muchos motivos. Miremos, esa reforma es absolutamente regresiva. Retrotrae, quiere revivir legislaciones del pasado que en su momento fueron muy importantes. ¿A qué me refiero concretamente? A la modificación del horario de trabajo, especialmente el horario nocturno, que volvería a estar a partir de las 6 de la tarde. Ignora por completo la reforma que esa modificación de ese horario va a producir efectos funestos en el comercio. Todos sabemos que el comercio empieza a laborar hacia las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y trabajan hasta avanzadas horas de la tarde, incluso en la noche, con mayor razón en las temporadas, la época de la Navidad, en las vacaciones, como todos saben. Afectaría terriblemente a clínicas, a hospitales, pensemos en los restaurantes, en los bares, en fin, cantidades de empresas, entre ellas también a la gran empresa transformadora, por ejemplo, de productos industriales que tienen jornadas continuas las 24 horas, los 7 días de la semana por turnos. Eso les causaría un impacto tremendo. Según los analistas de los gremios, se estima que de aprobarse la reforma el primer impacto es el incremento salarial en el 30%. ¿Qué más es dramático de la reforma? La estabilidad laboral. Se ha venido hablando mucho en los gremios también y en los analistas de que la reforma está destinada a atornillar a los trabajadores en las empresas. Y les voy a explicar por qué los atornillaría. La reforma prevé que los contratos de trabajo deben ser a término indefinido. La reforma no va a pasar tal cual como están. Pero dudo mucho, y con la experiencia del estudio de la reforma de la salud, que se introduzcan en este proyecto
grandes modificaciones. En este momento esa reforma laboral es absolutamente inconveniente. El país no tiene el empresariado cómo asumir desde ya unos costos de incrementos en el 30%, que es el salario mínimo, más todo lo que trae la reforma. Quisiera saber qué va a pasar con la mediana, la pequeña y las microempresas. Van a desaparecer y soportan el 84% del empleo formal en el país. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esa reforma? Elementos críticos que tendrá que debatir ahora el Congreso sobre la reforma laboral nos ha compartido la señora Mary Becerra, experta en Derecho Laboral, catedrática con más de 30 años aquí en Libre como tú. Bueno, y es el momento de los recomendados, como siempre, al final de nuestro programa. Vean los de hoy. Están muy buenos. Mi nombre es Andrés Hurtado, presidente y CEO de Prodesk. Bueno, este primer trimestre hemos tenido un gran éxito, especialmente con el país de Colombia. En este momento, aproximadamente el 55% de las empresas que nosotros como Prodesk ayudamos a gestionar son de colombianos. Hemos ayudado no solo a personas que ya están en la parte de IT y de venta online, pero también hemos reforzado un poco con lo que es Amazon. Amazon y Shopify son unas herramientas que se han vuelto cruciales en los últimos años y está hecha para todo el mundo para vender en esas plataformas. Por ejemplo, un colombiano puede crear una empresa en los Estados Unidos y por medio de una plataforma como lo es Amazon, poder vender al mercado norteamericano. Bueno, yo creo que lo primero es entender que como extranjero o como colombiano, tú puedes crear una empresa en los Estados Unidos sin tener que tener un socio americano, que eso es una de las preguntas más grandes que hay en mis concepciones. Para hacer una compañía no necesitas visa, pero sí vas a requerir una en el momento de poder abrir la cuenta bancaria, porque después del 9/11 el gobierno ha sido mucho más estricto con lo que tiene que ver con las partes de lavado de dinero y terrorismo. Uno tiene que viajar directamente al banco, presentarse físicamente para poder abrir esa cuenta bancaria. Entonces, para abrir la compañía, tú necesitas una dirección física. ¿Qué significa eso? Es una dirección donde si el gobierno quiere tocarte la puerta, puede ir a verte. Sí, necesitas una dirección física. Bueno, también puede ser una dirección de un amigo, pero lo que no puede ser es un casillero postal. Pues sin duda Estados Unidos es un país que es progresista, sigue evolucionando, pero es un país muy dividido políticamente, lo que hace que cualquier ley sea extremadamente difícil de pasar. En esa parte Estados Unidos es muy estable porque no tiene cambios abruptos año tras año. Bueno, y ahora oigamos la historia de Hilton Bogotá Corferias. Tiene un gran anuncio para nosotros a esta hora. Junto con nosotros y el Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones de Bogotá, que conforma el Centro de Convenciones Ágora y Corferias, somos la opción más grande en Colombia y somos una opción única y diversificada para hacer cualquier tipo de evento, ya sea convención, expo o evento directamente en el hotel. Eventos que impactan en grande proporción a la ciudad, como son Agroexpo, que es en el mes de julio, el Foro de Seguridad, que es en el mes de agosto, y el Security Council, que es en diciembre. Hablando un poco del hotel, que forma parte del Distrito de Ferias, Eventos y Convenciones de Bogotá, el Hilton Bogotá Corferias cuenta con una amplia variedad de opciones también para obtener eventos dentro del hotel. Contamos con un total de 8 habitaciones, con un total de más de 2,000 metros cuadrados para salones y eventos de convenciones, y también contamos con 410 habitaciones cómodas, amplias y muy lujosas, y somos el hotel operado por una cadena internacional más grande de Colombia. También comentarte que en el Hilton Bogotá Corferias ofrecemos diferentes programas
que son para el bienestar de la comunidad y de todo el mundo, donde somos el primer hotel que ya no tenemos botellas de plástico en ninguna parte del hotel, y tenemos una alianza estratégica para proveer este vital líquido a través de recipientes de cristal, pero cuidando el medio ambiente y cuidando nuestra huella de carbono. Por otro lado, somos un hotel que es completamente amigable para las mascotas, así que cualquier mascota que sea legal poder traerla al hotel está bienvenida y la vamos a cuidar muy, muy gratamente aquí en el Hilton Bogotá Corferias. Por último, extenderles una invitación a cualquiera de nuestros eventos, incluido el sábado de brunch que tenemos aquí en el hotel, que es uno de los brunch mejor posicionados de la ciudad. Espero que les haya gustado los recomendados. Nos vemos la próxima semana. Les habló Jorge Hernán Peláez. Un agradecimiento a toda la gente de Mastercard, también a la gente de Afidro. Y bueno, nuestras periodistas Carolina Vargas, Juliana Duque y Carolina Montoya con sus secciones. Nos vemos el próximo sábado aquí a las 8 de la noche en la señal de Nuno, en Libre como tú. ¡Feliz noche para todos!